Hoy en día las películas que tienden a apelar a un gran número de público suelen hacer uso de ciertos estímulos visuales y sonoros para no perder el interés del espectador. Así, una película de superhéroes debe tener una secuencia de acción cada 20 minutos como mucho, y cada secuencia debe ser más explosiva que la anterior para tener al público pegado a sus butacas. Este vídeo está patrocinado por Project Z, una aplicación para hacer amistades en línea con las que compartir aficiones. Y sí, sé que hace mucho que no usaba el avatar, pero comprobé que todo el mundo que había recomendado esta aplicación usaba uno y yo no iba a ser menos. Project Z es una aplicación que te permite establecer una comunidad o unirte a otra que ya exista de alguna temática que te interese. Básicamente es como Amino, pero más nueva y mejor. Registrarse es completamente gratuito, pero si utilizas el código Mireda estarás apoyándome sin que te cueste un duro para que los de Project Z no piensen que su dinero está cayendo en saco roto. Una vez registrado puedes conocer gente que tenga gustos como los tuyos, sobre todo si eres otaku, porque por lo que he podido comprobar muchos tienen monos chinos en sus perfiles. Gracias a la función de Meet, la aplicación te pondrá en contacto con alguien que sea compatible contigo, así que hacer amigos en internet nunca fue tan fácil. Eso sí, tened cuidado porque sigue siendo internet y no sabes quién está al otro lado. Probablemente sea un otaku. En cuanto a la funcionalidad del chat, es bastante más cómodo que el de otras aplicaciones. Aquí, a diferencia de Discord, puedes mandar audios como en WhatsApp. Suscríbanse a Mireda y suscríbanse a mi canal. Más te vale poner esto también en el video, ¿ok? Y también puedes unirte a círculos de temáticas específicas, como el club de fans de Jack y su gemela que acabo de crear. Ahora, eso sí, la aplicación está destinada a gente de la generación Z, por lo que tampoco esperes encontrar círculos muy profundos sobre Schopenhauer, aunque puedes crearlos tú mismo. Regístrate usando el código Mireda, que es 100% gratis, y me estarás ayudando a poder hacer más vídeos y de forma más seguida. La oportunidad de dejar de ser un antisocial está en la palma de tu mano. La tendencia del blockbuster a ofrecer experiencias cada vez mayores resulta en películas que hacen uso de estos recursos con un propósito mayormente efectista, como el ejemplo de las películas de acción que se puede extrapolar a las de superhéroes, ciencia ficción, etc. En el género del terror ocurre algo parecido. Las películas más grandes y taquilleras suelen utilizar jumpscares, que no son otra cosa que un efecto sonoro y visual combinados para conseguir que el espectador se sobresalte. Utilizar un jumpscare no es malo per se, siempre y cuando se construya bien y no sea el único artificio del que se vale la película para asustar o crear la sensación de terror en el público. El Faro, por ejemplo, logra esa sensación valiéndose únicamente de su atmósfera claustrofóbica y su narrativa caótica. Un director que sabe utilizar perfectamente el sonido para enfatizar una situación es Martin Scorsese. En Alicia ya no vive aquí, en la escena en la que la protagonista recibe a la esposa de su novio, todo el sonido es diegético y los planos estáticos, de cámara fija. Cuando Harvey Keitel amenaza con entrar, la cámara pasa al hombro y los gritos del actor están por encima del ruido de la televisión que se escuchaba de fondo. Cuando entra, el movimiento se vuelve más caótico e inestable, y el sonido sigue siendo enteramente diegético. Cuando echa a su mujer de la casa, solo queda el silencio, que cada vez que es roto por un grito de Keitel se vuelve más poderoso. Volviendo al género del terror, en 2018 se estrena la ópera prima de John Krasinski, Un lugar tranquilo. La película trata sobre un futuro postapocalíptico en el que unos monstruos que se guían por el sonido devoran a la población. Los primeros planos muestran un escenario desértico, calles vacías y carteles de personas desaparecidas. Pasamos de un gran general a un plano general, plano detalle y plano general del interior de una tienda. Todo el sonido es diegético, impera el silencio. Vemos unos pies descalzos correteando, lo que nos indica que los personajes tratan de no hacer ruido alguno. La cámara sigue ahora a la hija del matrimonio protagonista. Mediante un zoom apreciamos que lleva un sonotone, un aparato para sordos. El sonido pasa a ser extradiegético, oímos lo que oye el personaje, meros zumbidos que simulan las vibraciones que producen los sonidos, tal y como los escucha ella. Poco después, mientras la familia empaqueta las cosas que se van a llevar, aparece el niño pequeño de espaldas. Empieza a sonar una música de tensión, que no es una melodía. El niño ha cogido un juguete que tiene sonidos, y esta es la forma de indicar al espectador que eso es malo. Se asocia así la música, es decir, el sonido, a un peligro. El padre desmonta las pilas del juguete y la música cesa. El peligro ha pasado.
Antes de salir, la niña le da el juguete a su hermano mientras suena una melodía melancólica. El niño coge las pilas y la música vuelve a ser sombría. El peligro vuelve a acechar. Cuando la familia camina, solo oímos el sonido de ambiente, excepto cuando se enfoca a la niña sorda, que escuchamos de forma subjetiva lo que ella oye. Silencio absoluto. Tras este plano volvemos a uno del padre en el que vuelve a haber sonido y se escucha el juguete del niño. Es, sin contar la música, el único sonido artificial que hemos oído hasta ahora. Este se va exacerbando, a la vez que aumenta el ritmo de la melodía y los planos duran menos y en todos hay movimientos rápidos. Enseñar al monstruo a plena luz del día es algo que le resta empaque al conjunto. Estos primeros 10 minutos son brillantes porque establecen la historia y los personajes sin una sola palabra. Eres capaz de entender que hay cierto tipo de amenaza al hacer ruido y hubiera sido más inteligente crear expectativas con la amenaza dejándola como algo incierto. Pero ese no es el tema. En cuanto a los jumpscares, lejos de desaprovechar la oportunidad de utilizar este recurso, los que hay son muy eficaces, porque se construyen de forma opuesta a como se suele hacer. Un jumpscare se vale del silencio para ser eficaz. Aquí el silencio prima, así que en vez de subir la música para luego aliviar la tensión y crear un susto a golpe de efecto de sonido, lo que hace un lugar tranquilo es alargar aún más el silencio y descargar el sonido en un solo golpe. Al haber poco diálogo, cada efecto de sonido está magnificado, lo que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva y puedas sentir lo que sienten los personajes cuando hay un ruido, es decir, terror, auténtico pánico. En la escena en la que los niños juegan al Monopoly, el ruido que hace la lámpara al romperse es mucho mayor que el de los demás sonidos de la escena, y tras sofocar el fuego, lo que sigue es una pausa bastante larga en la que el protagonista, a la vez que el espectador, espera al monstruo. Una falsa alarma es lo único con lo que remata la escena, aunque acto seguido el truco se repite para indicar que la amenaza se acerca. Se magnifica incluso el latido del corazón, lo que te pone en la piel de los personajes. Este recurso de volver extradiegético lo diegético es muy acertado para lograr ese grado de complicidad por parte del espectador. El latido de un corazón o la música de un auricular son sonidos diegéticos porque los personajes los oyen, pero al mostrarnos a nosotros lo que oyen se vuelven extradiegéticos, como en esta escena. La mejor escena de la película es cuando la madre va a dar a luz. Aquí se utilizan todos estos recursos. La música de tensión que va en aumento, el efecto de sonido exagerado, el ruido que contrasta con el silencio general y la tensión que viene después en forma de silencio. La madre enciende las luces que alerta de que se ha puesto de parto. Pasa tanto tiempo desde que se produjo el ruido que casi hemos olvidado la amenaza, pero cuando parece que podemos respirar tranquilos, la criatura grita. Ahora sabemos que está en la casa con una mujer de parto. Toda esta secuencia, en la que la protagonista se las arregla para engañar a la criatura mientras se escabulle a la bañera, nos es presentada con un montaje paralelo en el que vemos al marido regresar a la casa. Le dice al niño que encienda unos fuegos artificiales para ahuyentar a los bichos, y mientras lo hace, el que está dentro del hogar de los protagonistas se aproxima a la bañera. La mujer ya no puede ahogar más sus gritos, y al momento explotan los fuegos artificiales. El padre vuelve a la casa, no encuentra a su mujer y cuando cree que la ha perdido, un jumpscare es el que le revela, al igual que a nosotros, que sigue viva. Esto encadena con el niño, al que ahora persiguen los monstruos, y sigue así durante todo el clímax de la película, haciendo uso de todos los elementos que han ido presentando desde el principio. Un lugar tranquilo 2 también cuenta con los mismos recursos, aunque tira más por los screamers clásicos. Repite en su clímax con el montaje paralelo, aunque ahora de forma mucho más equilibrada. Es una buena secuela de una buena película, aunque la primera tiene a su favor el factor sorpresa y es mejor película. Un lugar tranquilo no es ninguna obra maestra del género del terror, pero sin duda alguna está al nivel al que deberían aspirar todos los blockbusters de miedo. Es una buena película sin necesidad de ser muy cerebral o requerir un nivel de comprensión alto al espectador. Es buena por el uso que hace del sonido, pero sobre todo por el uso que hace del silencio.